Bien, yo me atrasé, disculpen las cosas que pasan. Tomen sus Biblias, por favor. Le doy la bienvenida a esta sexta clase de la teología propia. Seguimos estudiando los atributos de Dios para conocer cómo es Dios. Génesis capítulo 6, ahí vamos a encontrar el atributo que vamos a estudiar hoy día. Génesis capítulo 6, versículo 1, de hecho es la primera vez que encontramos mención de esta palabra gracia. Dios es gracia. Podríamos decir quizás Dios es lleno de gracia, pero como hemos visto antes, esto es simplemente parte de su ser. Él no puede estar a medias de gracia, no puede estar vaciado de gracia. Su gracia no acaba. Génesis capítulo 6, versículo 8, la Biblia dice: pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Aunque es la primera mención de la palabra gracia, sin duda no es la primera evidencia o la primera demostración de la gracia de Dios. Pero vamos a orar antes de seguir. Hermano Alan, quizás podría dirigirnos para empezar el curso. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por poder estar aquí. Gracias por tu historia buena, y por para siempre tu misericordia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que puede estar, que podamos poner atención y que podamos, Señor, dedicar este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estas últimas semanas hemos visto la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Ambos atributos son para toda persona. La justicia de Dios es aplicada a todos igualmente, o sea, a base de la misma regla, a base de los mismos principios. La misericordia de Dios es extendida a todos y demostrada en todos. Todos tenemos aire por la misericordia de Dios que detiene el castigo que nosotros merecemos en este momento. Quizás, a nuestro parecer, no todos reciben la misma medida de la misericordia de Dios, desde nuestra perspectiva. Pero la misericordia de Dios es para todos. La gracia de Dios también beneficia a cada persona en un sentido general. Pero la gracia de Dios que trae salvación, aunque es ofrecida a todos, viene con requisitos como vamos a ver por medio de nuestro estudio. Al fondo, la gracia de Dios o se acepta o se rechaza. Y volveremos a esa idea al final. Primero partimos con una definición de gracia. En el castellano la palabra puede ser mal entendida. Lo busqué en el diccionario y el diccionario de la Real Academia Española me da los primeros 3 definiciones, dio muchos más, pero para nuestro propósito con los 3 alcanza. Dice primero, cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Podríamos usar esa definición y decir: la gracia de Dios significa que Dios es agradable a nosotros, pero no es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Dios tiene gracia o está lleno de gracia. El segundo dice, atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisonomía de algunas personas. Es decir, yo encuentro a esa persona lleno de gracia, pero otra vez es la opinión o la perspectiva del que observa a la otra persona lo que define si la otra persona tiene gracia o no. No aplica esa definición tampoco para Dios o cuando la Biblia habla de gracia. La tercera definición, estamos llegando ahora sí a lo que la Biblia quiere decir cuando comunica la gracia de Dios. Dice don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Otra vez, creo que la Biblia nunca, puede ser que haya algunas excepciones, pero creo que la Biblia nunca ocupa gracia como una de las primeras 2 definiciones. No es tanto mi perspectiva de la otra persona o las cualidades, hermosura que tiene la otra persona, no. Cuando Noé halló gracia en los ojos de Dios, no es decir que Dios encontró a Noé atractivo, agradable, algo así. Es decir, que Noé encontró la gracia de Dios, porque Dios tiene esta cualidad que ofrece don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. Cuando la Biblia dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios, quiere decir que Dios lo miró con gracia o favor. Dios le miró y le extendió gracia. Ahora, el segundo uso de la palabra gracia se encuentra en Génesis 18, versículo 3. Si alguno quiere buscarlo, estamos en Génesis 18, versículo 3, y el que lo encuentre me lo podría leer, por favor.
Ahora Moisés está hablando, no es Moisés, es Abraham que está hablando a Dios en Génesis 18:3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Otra vez, no está diciendo si me encuentras atractivo, si crees que soy bueno, no es lo que está diciendo, aunque quizás eso entenderíamos si tomáramos la primera definición de la RAE. Abraham está diciendo, si he encontrado la gracia en ti. Mi Biblia en inglés traduce esta palabra gracia, la traduce favor. Si he hallado favor en tus ojos, es decir, si me puedes extender un favor, si puedes hacerme un favor, si puedes regalarme algo que yo no merezco. Ahora las Biblias en español no lo traducen favor, pero es la idea que esta palabra gracia quiere comunicar. El punto es que tenemos que entender gracia como favor inmerecido, o lo que Dios da simplemente porque Él quiere, porque Dios es bueno. La semana pasada, si no me equivoco, vimos la misericordia de Dios y dijimos que la misericordia de Dios nace de la bondad de Dios, aunque eso es una explicación humana. No es una explicación teológica, no es una explicación espiritual, porque eso indica que la bondad de Dios dio lugar a la misericordia de Dios, y no es así. Dios siempre ha sido bondadoso, Dios siempre ha sido misericordioso. Pero digo eso porque al explicar la gracia, entendemos la gracia un poco mejor. Si otra vez entendemos que la gracia nace de su bondad. No es decir que en algún momento tenía bondad y después aprendió a tener gracia. No, otra vez, es una explicación humana. Pero la gracia es Dios haciendo algo, ofreciendo algo, entregando algo bueno, algo positivo a la humanidad, pese a que la humanidad no merece lo que Él está ofreciendo. El castellano tampoco tiene una palabra para describir a una persona quien está lleno de esta gracia, ya que gracioso tiene otro significado en el español y no vamos a decir que Dios es gracioso. Entiendo, no sé, a mi parecer entiendo que gracioso significa un poco chistoso, un poco... Y no, Dios no es gracioso, pero Dios es lleno de gracia. Cuando decimos que Dios es bondadoso, Dios es lleno de bondad. Dios es misericordioso, es que es lleno de misericordia. Dios es y cualquier otro oso significa que está lleno de esa cualidad, solo que en el castellano gracioso no sirve. En cambio, el castellano muchas veces ocupa la palabra misericordioso o clemente para describir el hecho de que Dios es lleno de gracia. Salmo 116, versículo 5, por ejemplo. Salmo 116, versículo 5, el que quiera leerlo también adelante. Y el próximo va a estar en Salmo 145, si alguien quiere adelantarse por ahí. 116, versículo 5. Clemente es Jehová y justo, sí misericordioso es nuestro Dios. Esa palabra clemente es la palabra que significa lleno de gracia. Ahora, la palabra hebrea para gracia, como encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 8, es la palabra kani. La palabra lleno de gracia, o la palabra que aquí es traducido clemente, es la palabra kanun. Viene de la misma raíz, estamos hablando de la misma cosa, solo que las limitaciones del lenguaje en el castellano nos complican la traducción de esta idea que Dios es tan lleno de bondad, que Dios está lleno del deseo de ayudar a la humanidad, de hacer o entregarnos favores que nosotros no merecemos. Gracia significa, otra vez, favor no merecido. Alguien inventó el acróstico que significa grandes, lo quería escribir pero perdón que me estorba, grandes riquezas alcanzadas por Cristo inmerecidamente, y luego el A nos cuesta, para nosotros. Es decir, Dios alcanzó estas riquezas, o Dios tiene estas riquezas, los ofrece a nosotros por medio de Jesucristo, pese a que nosotros no merecemos la gracia de Dios. Ahora, muchas veces la Biblia menciona que la gracia, menciona la gracia y la misericordia a la misma vez, porque ambos nacen de la bondad de Dios, como acabo de explicar. Salmo 145, versículo 8. El que quiera, por favor. Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias.
clemente, ahí la misma palabra que es la palabra canón, que significa lleno de gracia. Dios es lleno de gracia y misericordioso. Menciona las dos cosas a la misma vez y luego explica: lento para la ira, eso es su misericordia, y grande en misericordia. Y la misericordia y la gracia muchas veces van mano a mano. El autor del libro, Tozer, dijo: la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad humana, mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando el demérito humano. Dios nos ve, Dios sabe que merecemos el castigo, la misericordia detiene el castigo. Eso es la misericordia, la bondad de Dios aplicada al castigo que merecemos. La gracia de Dios es la bondad de Dios aplicada al demérito humano. No es que no teníamos mérito, aunque muchas veces lo explicamos así, sino que teníamos mérito negativo. No es decir que no merecíamos nada, sino es decir lo que merecíamos era solamente lo malo. Y Dios aún así en su gracia ofrece algo bueno para nosotros. Ahora, por la misericordia de Dios, aunque merecemos el infierno, por la gracia de Dios podemos tener el cielo, podemos llegar al cielo. Esa es lo que tengo anotado para la definición. Yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que puedo aclarar o agregar para ayudar la explicación de la gracia de Dios. Siempre se ha explicado aquí que es un regalo. Un favor no merecido, es un regalo, sí. Una forma más sencilla de entenderlo, cuando uno recibe un regalo es... Porque aún la palabra clemente no logra entenderse como regalo. ¿Qué se entiende con clemente? No lo busquen en el diccionario. Yo creo que no. Dice que clemente significa que es lleno de gracia. Eso es la palabra que se traduce clemente en el español, viene de la palabra hebrea que significa lleno de gracia. Pero no sé qué significa literalmente clemente en el castellano, en español. Lo podríamos buscar, pero... En fin, sí, la gracia de Dios es un regalo. Algo que uno merece ya no es un regalo. Podría ser un premio, podría ser un salario, pero no es un regalo si de alguna forma lo mereciste, te lo ganaste. No, la gracia es algo que Dios ofrece pese a que nosotros no lo merecíamos. Yo no sé si alguien está buscando clemente. Sí. Una consulta. Adelante, hermano. Se puede aplicar, por ejemplo, si yo estoy explicando algo o exponiendo algo y digo que la justicia de Dios es recibir lo que nosotros merecemos, ¿cierto? Que sería como la llama del infierno o el infierno mismo. Se puede decir que la misericordia es recibir lo que no merecemos, o tenemos que decir que gracia es recibir lo que nosotros no merecemos. Técnicamente, misericordia es no merecer, no recibir el mal que merecemos. Ajá. Y la gracia es recibir lo bueno que no merecemos. Son dos caras de la misma moneda cuando hablamos de la salvación. O sea, hay diferencia entre misericordia, en explicarlo de esa forma, entre misericordia y gracia. Sí. Si solo fuera por la misericordia de Dios, bueno, el que cree en Jesús quizás no iría al infierno, pero tampoco puede ir al cielo, porque no merece el cielo. Si solo fuera la misericordia de Dios, podríamos escaparnos del infierno, pero no tendríamos entrada al cielo. Entonces la gracia de Dios es lo que nos da la entrada al cielo. Clemencia, perdón, en la RAE solo es compasión o moderación al aplicar justicia. Que suena como sinónimo de la misericordia, no tanto lleno de gracia. Dice que la etimología viene de clemencia, que es de misericordia. Sí, así que en el castellano misericordia y gracia van muy mano a mano porque tiene que traducirse clemente, pero creo que bíblicamente hay una distinción entre las dos cosas, aunque son dos caras de la misma moneda, van mano a mano, a la vez son dos cosas distintas. Y quizás vamos a entenderlo más a medida que vamos avanzando. La demostración de la gracia de Dios. Si hay algo, hay que levantar la mano, yo voy a seguir. La demostración de la gracia de Dios principalmente se encuentra en la cruz. El cielo y el poder tener una relación con Dios. Nosotros merecíamos la cruz, pero Jesús murió en nuestro lugar. En cambio, Dios tomó nuestro castigo, Jesús tomó nuestro castigo y nos ofrece el cielo que no merecemos. Una relación con Dios
que tampoco merecemos. De hecho, el versículo quizás más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tenemos un regalo, ha dado. ¿Qué hicimos para merecer ese regalo? Nada. ¿Qué nos separa a nosotros de los que no han creído para que nosotros de alguna forma obtuviéramos el regalo y de ellos no es mérito? No es que, es que yo sí lo merecí y mi vecino no lo mereció. No es mérito. Es un regalo que Dios ofrece, que Dios entrega, pese a que no lo merecemos. Dijimos la vez pasada que se habla 4 veces más de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Así que es falso pensar que en el Antiguo Testamento no vemos la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la misericordia de Dios. De hecho, lo vemos más de lo que lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero, según Tozer, yo no hice el estudio, pero confío en el experto aquí, dice que se habla de la gracia de Dios 3 veces más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En ese sentido, es válido decir que casi no vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. No es decir que no existía, siempre existía. Dios ha sido el mismo ayer, hoy, para siempre. Dios siempre ha sido lleno de gracia, solamente que la demostración principal de la gracia de Dios es la cruz. Y la cruz misma no la vemos en el Antiguo Testamento. Vemos la sombra, vemos profecías, vemos que habla mucho de la cruz. Sin embargo, de alguna forma el Nuevo Testamento habla o enfatiza la gracia más que el Antiguo Testamento. Ellos solamente podían ver una sombra de esta demostración de la gracia, la sombra de lo que vendría. Juan 1:17, quizás muchos lo conocemos, ni hay que buscarlo, se lo cito, dice: porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora vamos a pasar unos minutos aquí para asegurarnos de que entendemos bien lo que Juan 1:17 quiere decir. No quiere decir que la gracia de Dios no existía hasta que vino Jesús. No quiere decir que hasta que vino Jesús, Dios nunca operó con la humanidad a base de su gracia, de que su gracia estaba cerrada, estaba encerrada, estaba apagada. No, la gracia de Dios siempre existía. Siempre ha sido parte de quien es Dios. Dios es eterno y su gracia, por lo tanto, también es eterna. Este versículo Juan 1:17 tampoco quiere decir que el ser humano no podía conocer la gracia de Dios hasta que vino Jesús. Lo leímos ya en Génesis capítulo 6, versículo 8. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Moisés halló gracia en Éxodo capítulo 33, versículo 17. Y el Antiguo Testamento menciona o señala la gracia de Dios. El pueblo de Israel halló gracia. No vas a encontrar un versículo que dice Dios tuvo gracia con el pueblo de Israel, pero no tenemos que encontrar un versículo que lo diga para entender que Dios entregó mucho bueno a Israel, pese a que Israel no lo merecía. Piensa por un momento de todos los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto. Cuando Dios partió el Mar Rojo y ellos cruzaron en tierra seca, eso fue la gracia de Dios. Cuando no tenían que comer y Dios envió maná del cielo, eso fue la gracia de Dios. Pero las personas lo interpretan como misericordia, que Dios tuvo misericordia de ellos. Entiendo. Porque no se logra entender hasta que, o sea, el hecho de que Jesucristo haya marcado la gracia de Dios hace como el impacto más grande, digámoslo así. Y por eso no lo logramos ver y no lo logramos entender en el Antiguo Testamento, ver la gracia de Dios, pero sí era el pueblo escogido de Dios, entonces había gracia delante de ellos, Dios daba su gracia delante de ellos y les daba el favor de poderlos sacar de situaciones difíciles como es cuando entregó a los jueces también. Siempre había alguien que iba a liberar al pueblo de Israel porque era la gracia de Dios que tenía el cuidado para con él, pero se ve más como misericordia. Y creo que otra vez volvemos a las limitaciones del lenguaje castellano. No quiero insultar al castellano, pero uno dice, tengo misericordia de esa persona, así que le voy a ayudar. Pero eso no es tanto misericordia, es más bien gracia. Sería más correcto decir, tengo compasión de esa persona.
comparto en su miseria, que es literalmente lo que misericordia significa, pero no lo es cuando hablamos espiritualmente. Tengo compasión, comparto su miseria, por lo tanto voy a ser bueno con esa persona, voy a ser bondadoso, voy a demostrar gracia con esa persona. Creo que viene de la confusión que existe en el lenguaje actual. Veo que hay ganas de explicar algo. Sí, yo en lo particular creo que es correcto decir tengo misericordia de alguien, por tanto le voy a ayudar, porque en ese acto se manifiesta la misericordia y la gracia juntamente, como se explicaba delante. La misericordia y la gracia no son objetos que se entregan a alguien, son atributos que están presentes en las personas, no es algo que se entrega, es una actitud que se tiene. Escuchaba un pastor que es profesor en griego, que él decía que la palabra misericordia viene de dos conceptos griegos, o latinos, ¿no? Que es misere, que es de miseria, y cordian, que es de corazón. Entonces, ¿qué es tener misericordia? Es cuando yo tomo la miseria de una persona, la paso por mi corazón, entonces yo hago algo en base a esa actitud. En ese sentido es correcto decir, tengo misericordia de la gente. Por eso los ciegos junto al camino le gritaban al Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, tiene una actitud, y por cuanto Cristo tuvo la actitud de misericordia, les dio un milagro. Lo mismo, la gracia de Dios, no, la gracia como virtud divina no es algo que Dios entrega. La gracia como virtud divina es algo que Dios posee, y por cuanto Dios tiene gracia, Dios da a Cristo, Dios da la salvación, Dios da al Espíritu Santo, Dios da dones. Ahora, sí hay una gracia que Dios da como elemento que entrega, y es esa fuerza espiritual que Dios le entrega al apóstol Pablo, que Cristo le entrega cuando Pablo ruega que le quite la enfermedad, y Cristo le dice, bástate mi gracia. O sea, bástate la virtud que yo te estoy entregando para que puedas pasar esta prueba. En ese sentido, la gracia sí es una virtud que se entrega. Cuando hablamos de salvación, por ejemplo, porque por gracia soy salvo, o sea, porque Dios posee gracia, nos da a Cristo, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Entonces, en ese sentido, gracia y misericordia no son elementos que se entregan, son virtudes que se poseen. Gracias por aclarar eso, sí. Cuando quizás lo dije, tendría que volver a escuchar lo que dije. Cuando digo que Dios da gracia, no da gracia, pero da una evidencia o demostración de la gracia que Él posee, sin duda. Volvemos a la ambigüedad quizás de misericordia y gracia. Pero cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de que Dios entrega algo que no merecemos, como la cruz, como el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Ellos no merecían agua cuando no había agua en el desierto. Si ellos hubiesen muerto ahí en el desierto, eso es lo que merecían. Sin embargo, la misericordia de Dios y la gracia de Dios en cierto sentido trabajaron en conjunto para no darles la muerte que merecían, especialmente cuando se quejaron vez tras vez con Dios. ¿Creen que yo no he sido bueno contigo? Ya, vayan y buscan su propia forma. ¿Verdad? Eso sería lo que merecían. Pero claro, muchas veces la gracia y la misericordia operan en conjunto. Porque no se puede no dar nada y dejar un vacío. También Dios no da el mal que merecemos y da lo bueno que no merecemos. Al hablar de la cruz como la mayor demostración de la gracia, eso quizás es una demostración universal, genérica, en el sentido de que no es tanto personal. Pero la salvación es la personalización de esa demostración, podríamos decir. El autor Tozer dice algo muy impactante. Dice, nadie nunca fue salvado, ni nadie ahora es salvado, ni nadie será salvado jamás, excepto por la gracia. Algunas personas tienen mal entendimiento, como la ley vino por Moisés, entonces por la ley era la forma de tener la salvación en el Antiguo Testamento. La gracia vino por Jesús, entonces después de que vino Jesús, ahí fue que ahora es por la gracia que tenemos la salvación por Jesucristo. No, siempre ha sido y siempre será el que tiene una relación con Dios, el que tiene la vida eterna, lo tiene por medio de la gracia. La ley sirve para convencernos de que no lo merecemos, pero la gracia de Dios ofrece lo que no merecemos. Bueno, también es tan difícil de entender la gracia, porque lo veíamos con los pueblos musulmanes que no entendían la gracia para nada, pero sí entendían la ley, o sea, a cabalidad la entendían, o sea, completamente entendían muy bien la ley, pero no lograban entender la gracia, no había cómo poderles explicar qué es lo que era la gracia, e incluso para o sea, que me explique que en el español es difícil de entender también, digo, porque no había forma de cómo hacerles entender que por gracia somos, pero ¿por qué? ¿Cómo Dios actúa así? ¿Cómo
¿Cuál es el atributo ese que Dios está expresando? Muchas veces preguntaron, porque no lo entendí. Y hasta los mormones cambian la definición, como dije en ocasiones anteriores. Lo que Dios te da cuando tú lo obedeces, eso no es gracia. Eso es un salario, es un premio, es lo que uno trata de merecer. Pero al fondo, antes de Moisés y la ley, después de Moisés, pero antes de Cristo y la cruz, desde ese entonces hasta ahora, y desde ahora y para siempre, todos los que han sido salvos por la gracia. Dios demostrando favor que el ser humano no merece. Eso es lo que ofrece salvación. ¿Y una mano? No, ¿sí? No, por eso también en los Gálatas quieren volver a la ley, porque no logran tampoco los judíos entender la gracia, y por eso Pablo va y le escribe a los Gálatas y ¿cómo fueron salvos? Por gracia. Así que ¿por qué volver a la ley si por gracia fueron salvos? Sí. La gracia siempre viene por Jesucristo. Cuando Dios salvó en el Antiguo Testamento, lo hizo con su mirada en la cruz de Cristo. Para Dios ya era un hecho irrevocable, ya sucedió, aunque desde la perspectiva humana aún no hubiese sucedido. Cuando Dios salva hoy, lo hace con la mirada en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la demostración de la gracia. La muerte de Jesús en la cruz es el regalo que nosotros no merecemos. Porque si no fuera por la cruz, Dios no podría perdonar pecados, no podría salvar, ya que no puede negarse a sí mismo y no puede apagar su justicia. Su justicia demanda un pago por nuestros pecados, y si no hay pago para nuestros pecados, no importa lo bondadoso, lo misericordioso, lo lleno de gracia que Dios sea, si no hay un pago por nuestros pecados, no hay cómo perdonar nuestros pecados, porque la justicia de Dios demanda el pago. Gracias a Dios, literalmente, hay pago por nuestros pecados, y la gracia, la misericordia, la bondad de Dios pueden operar tal como Dios siempre ha sido. No es que Dios en la historia humana se descubrió un problema. Ups, Adán y Eva pecaron, ahora ¿qué vamos a hacer? Rápido arreglemos algo. No. Dios, desde antes de Génesis capítulo 1, sabía que todo esto iba a suceder, y Él ya había provisto para que todo saliera como Él quiere. Ahora piénselo, si Dios no podía interactuar con la humanidad en el Antiguo Testamento a base de su gracia, entonces la humanidad hubiese sido destruida. Quizás su misericordia podría haber detenido o atrasado la justicia que merecen. Pero cuando sus vidas terminaran en la tierra, ya no quedaría más misericordia, solo quedaría la justicia de Dios, que tendría que destruir a la humanidad. Pero por la gracia de Dios, operando a base del pago que en ese entonces todavía fue futuro de Jesús en la cruz, Dios podía salvar a los que confiaban en Él. Por eso la Biblia dice, y Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia. No es que Abraham obedeció para ser salvo. Abraham creyó en la gracia, la misericordia de Dios. Como dije antes, esta gracia existía antes del primer pecado en Génesis 3. Existía antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8 dice: le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde antes de Génesis 1, Jesús ya estaba crucificado desde la perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva faltaron miles de años todavía, pero desde la perspectiva de Dios ya estaba tan seguro como que si ya hubiese sucedido. Ahora, creo que el autor confunde la misericordia de Dios con la gracia de Dios. Anoté algo aquí, y es una confusión quizás común, y puede ser que yo tenga la confusión. Dice aquí en página 96, todos reciben algún grado de la gracia de Dios. La mujer más baja del mundo, el hombre más pecador y sanguinario del mundo, Judas, Hitler, si no hubiera sido porque Dios fue misericordioso, ellos habrían sido cortados y muertos junto con usted y conmigo y todo el resto. Estoy de acuerdo. Me pregunto si hay mucha diferencia entre nosotros, los pecadores, después de todo. Cuando una mujer barre una casa, algo del polvo es negro, algo es gris, algo de colores claros, pero todo es polvo y todo va delante de la escoba. Y cuando Dios mira a la humanidad, ve a algunos que son moralmente de colores claros, aunque algunos que son moralmente oscuros, algunos que son moralmente con pintitas, pero todo es polvo y todo va delante de la escoba moral. De modo que la gracia de Dios está operando hacia todos. Pero la gracia salvadora de Dios es diferente.
Cuando la gracia de Dios entra en operación por medio de la fe en Jesucristo, acontece el nuevo nacimiento. Pero la gracia de Dios, no obstante, retrasa el juicio que vendría hasta que Dios en su bondad haya dado a todos una oportunidad de arrepentirse. Yo simplemente cambiaría esa última frase y decir es la misericordia de Dios que retrasa el juicio que vendría hasta que Dios en su bondad haya dado a todos una oportunidad de arrepentirse. Porque según entiendo yo, según lo veo yo, la misericordia de Dios detiene el castigo que merecemos. La gracia de Dios nos ofrece una alternativa al castigo que merecemos. Pero el punto es válido que la gracia de Dios es demostrada a todas las personas. De hecho, la Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 11, estudié este versículo y encontré algo interesante. Tito 2:11, la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Estaba estudiando y encontré algunos comentaristas que decían el a todos los hombres no se refiere a la frase se ha manifestado, más bien se refiere a la frase anterior que trae salvación. Él proponía, y yo busqué evidencia para apoyar su idea, su perspectiva, y de hecho lo encontré en la primera Biblia Reina Valera 1602, también en la 1909. La 1960 ya lo traduce como lo leemos de hecho también aquí en la Biblia Gómez. Pero en la 1602 y la 1909 presenta el mismo versículo, Tito 2:11, y dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. La diferencia es algo importante, porque si realmente decimos la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado, se ha demostrado a todos los hombres, personalmente tengo dificultad en explicar esa idea. ¿Cómo es que la gracia de Dios que trae salvación apareció a los tribus que no han escuchado de Dios? Sin embargo, si lo entendemos de la forma que el autor propone que debería ser traducida, la forma en que ha sido traducida en el pasado, podemos entender que la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado, aunque quizás no se ha manifestado a todos los hombres. No sé si explico la idea. No, el hermano Gabriel está confundido. No, porque en ese sentido podemos plantear la misma inquietud. Si dice ahí que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, y ese a todos los hombres se refiere a la salvación, la misma pregunta. ¿Cómo es que esa gracia salvífica se ha manifestado a las tribus? Si lo vemos de la forma en que lo traduce en 1602 y 1909, no lo dice de esa forma. Dice la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado en la cruz? Lo vemos en la Biblia. Quizás no todos los hombres ven a la cruz por medio de la Biblia, pero la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres y se ha manifestado. Solo que no se ha manifestado quizás a todos los hombres. Según la otra traducción. ¿Cuál sea correcta? No lo sé. El punto que quiero destacar es que sí, Dios demuestra gracia a todos los hombres. Dios ha dado a todos los hombres cosas que no merecemos. Nos ha dado vida, cuando no merecíamos vida. Con el primer pecado merecíamos el infierno. Quizás algunos podrían decir antes del primer pecado, porque ya nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Pero la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres. Ahora, la gracia de Dios para salvación, ¿ha aparecido a todos los hombres? Quizás sí, quizás no. Yo no tengo la respuesta clara a esa pregunta, pero sí puedo decir que no todos los hombres han recibido la gracia de Dios que trae salvación. Mucho menos, quizás podríamos decir que todos los hombres han entendido la gracia de Dios que trae salvación. A la vez, aunque la misericordia de Dios que detiene el castigo que cada pecador merece, aunque es la misericordia de Dios que detiene el castigo que cada pecador merece, es cierto decir que hemos recibido bendiciones que no merecemos. La vida, la salud, la oportunidad de disfrutar de la creación, etc. Y en ese sentido, fácilmente desde nuestra perspectiva, no sé cómo será de la perspectiva de Dios, podríamos decir que algunos han recibido más gracia que otros. Otros quizás han estado en silla de ruedas todas sus vidas, no recibieron las bendiciones quizás que nosotros tenemos. ¿Será que Dios es injusto al hacerlo así? No, eso sería nosotros ponernos en la posición de juez. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a Dios cuando Él es la definición de justo? Y también es cierto que la mayor demostración de la gracia de Dios es cuando un pecador, muerto en sus pecados, es dado vida espiritual mediante la fe en Jesús.
la mayor demostración de la gracia de Dios. Quiero terminar con los 4 minutos que me quedan, 3 ahora, de la deidad de la gracia, es decir, cómo es este Dios lleno de gracia. La gracia es parte de Dios, siempre lo ha sido, siempre lo será. Por lo tanto, realmente no podemos comparar o contrastar la gracia de Dios con la justicia o la misericordia de Dios. Todo eso es Dios, no podemos cortar partes y estudiarlo por partes, realmente todo es Dios. Pero Dios muchas veces compara su gracia no con sus otras cualidades, sino compara o más bien contrasta su gracia con nuestro pecado. Romanos 5:15, por ejemplo. Así también fue el don, regalo, gracia, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre Jesucristo. Es decir, Dios está destacando, aunque todos tienen un problema de pecado a causa de un hombre, todos tienen la solución a ese problema en la gracia mía que también fue entregada por medio de uno, Jesucristo. También en Romanos capítulo 5, ahora versículo 20, dice, la ley entró y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios está diciendo, claro, yo reconozco que tus pecados son muchos, yo reconozco, pero mi gracia es mayor. No hay pecador que Dios no puede salvar, porque la gracia de Dios es mayor. En Efesios 1:7 la Biblia lo dice de esta forma, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. Aunque nuestros pecados sean muchos, su gracia es mayor. Al fondo no se puede medir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, tal como Dios mismo, es infinito, es inmenso. Podemos medir la distancia de la Tierra al Sol, podemos medir la distancia de aquí a una estrella, pero no podemos medir la amplitud o la distancia de la gracia de Dios. No se puede medir, porque es Dios. Y esta gracia no está en conflicto con su ser, es simplemente parte irrevocable de su ser. Quiero leer un párrafo aquí en la página 100. El autor dice, pero hay otra manera de pensar en la gracia de Dios. Piense en ella como la manera en que es Dios, como Dios siendo Dios. Y cuando Dios muestra gracia a un pecador, Él no está siendo dramático, está actuando como Dios. Él nunca actuará de otra manera sino como Dios. Por otro lado, cuando ese hombre a quien la justicia ha condenado da la espalda a la gracia de Dios en Cristo y rehúsa permitirse ser rescatado, vendrá el tiempo en que Dios deba juzgar al hombre. Y cuando Dios juzga al hombre, actúa como Él mismo juzgando al hombre. Cuando Dios muestra amor a la raza humana, actúa como Él mismo. Cuando Dios muestra el juicio a los ángeles que no guardaron su dignidad, según Judas versículo 6, Él actúa como Él mismo. Dios siempre actúa de conformidad con la plenitud de su propia naturaleza, simétrica, absolutamente perfecta. Dios siempre sigue siendo el mismo. En todo momento, el juicio de Dios está listo para entregar el castigo que cada pecador merece. Mientras que la misericordia detiene ese castigo y la gracia de Dios implora con el pecador a confiar en Cristo para que sea salvo. Esa es la identidad de Dios. Dios siempre ha operado así. Nunca podría dejar de ser así, porque eso es quien es. Pero el que muere sin Cristo, el que rechaza la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento según Romanos 2:4, encontrará que llegará el momento cuando ya no queda gracia ni misericordia y que solo le quedará la justicia de Dios que siempre merecía. ¿Explico la idea? Quizás queda corto, quizás siempre quedan temas que podríamos seguir conversando y para eso está en el momento de compartir un cafecito para poder seguir conversando. Vamos a terminar, hermano Gabriel, ¿podría orar para terminar este momento, por favor? Amén. Oramos. Amado Señor, te queremos dar tantas gracias por concedernos el tiempo que acabamos de tener, Padre amado, para poder compartir acerca de tu palabra, para poder interactuar, Señor, con términos que a lo mejor ya no son parte del vocabulario habitual de aquellos que no te conocen, pero sí debieran ser temas habituales para nosotros, Señor, al momento de leer tu palabra, de charlar entre nosotros, poder siempre estar agradecidos de ti por la gracia que has manifestado, por la misericordia que has manifestado
y todo esto en la persona de Cristo. Gracias damos, Señor, por este tiempo de estudio bíblico y concédenos, Padre amado, tener mentes abiertas y corazones abiertos a lo que cada día vayas a enseñarnos. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.